Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Continuó Jesús diciendo a Nicodemo: debes volver a nacer. El viento sopla donde quiere, escuchas el ruido que hace, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con la persona que nace del Espíritu. Nicodemo preguntó cómo puede hacerse eso. Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Te aseguro, nosotros hablamos de lo que conocemos y damos testimonio de lo que hemos visto, aunque ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo van a creer cuando les hable de las cosas del cielo? Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 7b al 15. El Espíritu Santo nos guía hacia la verdad plena. El Espíritu Santo es la clave fundamental para entender la misión, la razón de ser del cristianismo, el ser de cada persona bautizada según el Espíritu Santo de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, martes 13 de abril, año 2021. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. Ubicados en ese capítulo 3, Evangelio según San Juan, a partir del verso 7. Los primeros 6 versos es el gran mensaje de Jesús de Nazaret para un hombre que se vuelve interesante, un hombre que es una autoridad judía, pero a la vez pertenece a ese grupo de los fariseos, pero es una persona que muestra una inquietud. Y esa inquietud que muestra la persona le da pie a Jesucristo para lograr una buena catequesis, una buena evangelización a todo tipo de personas. Como es de importante ver la catequesis con ese ambiente más universal, no circunscrito como para o reservado para ciertas personas. Uno ve a un Jesucristo hablando con diferentes modelos de persona, con toda la paciencia del caso y con toda la cantidad de ejemplos, con el interés de que la persona salga convencida y se convierta en ese apóstol de Jesús de Nazaret. Le dice a este hombre: te aseguro que el que no vuelve a nacer no puede ver el reino de Dios. Y este hombre le dice cómo se puede nacer siendo viejo. ¿Será que acaso puede volver a entrar al seno de su madre otra vez? Y esa es la primera parte del encuentro de Jesús con este señor llamado Nicodemo. Y hoy nos toca la segunda parte de este encuentro catequístico evangelizador del maestro de Nazaret. Y este encuentro catequístico hoy, en este martes 13 de abril, como que aparece una segunda inquietud de este señor Nicodemo. Debes volver a nacer, le dice el maestro, pero le añade algo mucho más importante, que es: el viento sopla donde quiere, escuchas el ruido que hace, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son las personas que nacen del Espíritu. Le va a decir el maestro a Nicodemo y a nosotros y a la humanidad, a la iglesia y a la historia, dónde está el secreto de ser una persona del Espíritu. No contentarse con ser una persona de la carne, no contentarse con ser una persona: soy bautizado, voy a misa, comulgo todos los domingos, me confieso una vez al año, regalo mercados a los pobres. Sí, a mí nadie me la gana. No, va más adelante. Son importantes, sí, esas acciones son importantes, pero el Evangelio está tocando más, algo más amplio, una persona según el Espíritu de Dios.
¿Cómo se entiende la cruz de Jesucristo según el Espíritu de Dios? La respuesta la da San Juan Pablo II. Si uno recorre el elenco del Papa San Juan Pablo II en orden histórico y luego se va hacia Benedicto XVI, que es el Papa emérito, y termina y remata con el Papa Francisco, va a encontrar una reflexión bien buena, bien catequística y bien pastoral. Tomando la primera de San Juan Pablo II, él lanza una encíclica primera en el año 1980, de las primeras encíclicas que lanzó. Una se llama Dives in Misericordia. ¿Cómo presentar esa cara de Dios rico en misericordia? ¿Cómo presentar a un Dios que no vino a juzgar la gente, ni a crucificar gente aquí en la tierra, sino que vino a mostrar el rostro de la misericordia? Y allí el Papa en esa encíclica definía la cruz del Maestro y decía que es la inclinación más profunda de la divinidad hacia el hombre. La cruz del Maestro es la inclinación más profunda, es como si el divino se inclinase ante el ser humano para darle la mano, para ayudarlo y no para condenarlo. El Espíritu como que sopla donde quiere, decía el Papa San Juan Pablo II. Y en un mensaje en el año 1997, un 30 de noviembre, decía el Papa San Juan Pablo II, Jesús quiso subrayar como el carácter misterioso del Espíritu Santo y comienza su discurso catequístico para Nicodemo diciéndole que el viento sopla donde quiere y se escucha la voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es toda la persona que nace del Espíritu, porque el Espíritu Santo como que es capaz de guiar a la persona hasta la verdad completa, diría el capítulo 16, según el Evangelio de San Juan. Entonces, cuando Cristo resucita, se hace presente en la vida de nosotros como seres humanos, hombres y mujeres, y les da el Espíritu a las personas. Capítulo 20, verso 22, Evangelio según San Juan, como que insufló, como que lanzó el Espíritu, les abrió el entendimiento cuando recibieron el Espíritu. Eso hace que la persona cambie completamente, permaneciendo más aún, llegando a ser plenamente ella misma, pero cambiando sustancialmente en su manera de ser y en su manera de pensar. La persona comienza a ser una persona muy diferente cuando ya tiene el Espíritu. Lo que Jesús comenzó a hacer con los suyos en 3 años, decía San Juan Pablo II, es llevarlos a la plenitud del Espíritu Santo. Antes entonces la fe de los apóstoles era imperfecta, pero después cuando ya Él resucita y les da el Espíritu Santo, se les abre el entendimiento y comienzan a utilizar los poderes. Esas son personas del Espíritu. Oigan eso tan interesante, esa reflexión de San Juan Pablo II. El Espíritu Santo sopla donde quiere, sopla por aquí, sopla por allí y convierte a las personas. ¿Cómo es de importante entender eso? Que ya las personas son otras, diferentes a los que habían conocido a Jesús de Nazaret. Por ejemplo, hacen caminar a los paralíticos, ahuyentan espíritus inmundos, temblaban de miedo antes ante las autoridades judías y les daba miedo, ¿no? Pedro sacó pecho y dijo, un momentico, aquí nadie me va a mover y si me van a meter a la cárcel, me meten a la cárcel, pero aquí yo estoy defendiendo es al maestro. Pedro se avalentonó y comenzó a ser otro Pedro muy diferente al Pedro en los tiempos de su maestro, diferente al Pedro del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es tan importante, da al cristiano la docilidad, la libertad y la fidelidad. Eso es obra del Espíritu Santo. Infunde audacia en la persona. Es la base de la vocación de cada persona, es el Espíritu Santo. Nadie se inventa. Es que yo me inventé una muy buena. Yo dije que iba a ser cura y dice, soy curita. Es como le parece, es invento mío. No, eso no es invento suyo. Eso es obra del Espíritu Santo. Da la gracia del Espíritu Santo, buenos sacerdotes, buenas religiosas, según el Espíritu Santo, no invento de la persona. María Santísima, decía San Juan Pablo II, a diferencia de los discípulos, no esperó la resurrección para vivir, orar y actuar según el Espíritu Santo. El Magnificat es la mejor prueba, según el Evangelio de San Lucas, en ese capítulo 1, verso 46,
que está toda la oración del celo misionero, toda la alegría de la iglesia de la Pascua y una iglesia de Pentecostés, según el Espíritu Santo. El Papa Benedicto XVI, Papa emérito, una homilía en el año 2006, un 3 de junio, el Papa decía, el Espíritu es que el que une, no dispersa. Ahí hay otra palabrita más interesante, bien complementaria con San Juan Pablo II. El Espíritu Santo une, no dispersa. El viento sopla donde quiere y se escucha el ruido. El Espíritu Santo sopla donde quiere, pero la voluntad del Espíritu no es arbitraria, dice el Papa Benedicto, en la voluntad de la verdad y del bien. Por eso el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo que une al Padre con el Hijo en el amor, en el único Dios que da y acoge. El Espíritu Santo nos impulsa hacia Cristo. Ahí le aprendemos a Benedicto XVI. El Espíritu une, no dispersa a las personas, actúa no solo subjetivamente, sino también espiritualmente, cambia a las personas. No es un fantasma, como dice la Biblia. Miren, yo no soy un fantasma. Tengo carne, tengo huesos. Tóquenme. Soy yo, Jesús de Nazaret, el que estuvo con ustedes. No soy un fantasma. Es el Espíritu Santo del resucitado que da la unidad y la totalidad en la iglesia. Y terminamos con el Papa Francisco. Otra excelente reflexión sobre el Espíritu Santo, la manera como Jesús quiere educarnos sobre dónde sopla y dónde hace ruido y dónde aparece el Espíritu Santo. El Papa Francisco dice que el cristianismo no es una doctrina filosófica, no es un programa de esos cheverongos para que usted lleve una buena vida cheveronga aquí en la tierra. Entonces el cristianismo es una persona. Oigan ese papa. El cristianismo es una persona y es una persona elevada en una cruz, una persona que murió para salvar la humanidad, una persona que se metió en el contexto de la humanidad. El Espíritu Santo es el que nos da esa respuesta. Es decir, dice, nosotros no hacemos publicidad para tener más socios en la Iglesia Católica, dice el Papa Francisco, en nuestra sociedad espiritual. No, eso no es. Lo que el cristianismo hace con el Espíritu Santo es anunciar con valentía a Jesús para que a través del Espíritu puedan avanzar y crearse nuevas formas de pensar y de entender la humanidad. Bien interesante la posición del Papa Francisco, es decir, el cristianismo es una persona resucitada que se llama Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo es la fortaleza más grande para hablar de una catequesis, de una evangelización, de unos excelentes misioneros, de personas que aprendemos a vivir una religión según el Espíritu Santo. Estamos aquí en nombre del Padre. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. En nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí.